Si este cubo representa una yarda, 3 pies, 3 pies, 3 pies, ¿verdad? Aquí tenemos 2 yardas. Ahora aquí hay 3 yardas. 9 pies por 3 pies por 3 pies. ¿Cómo calculamos si tenemos esta figura? Sería calcular por separado. Calculamos primero esta sección, 6 por 3 por 3, y esta la calculamos separado. Luego le sumamos el resultado y tenemos la cantidad total. En este video veremos cómo calcular concreto en esta zona que no tiene una forma rectangular. Aquí tiene una abertura que es para las escaleras. Este es una abertura para el elevador. En este lado de aquí hay una columna redonda y también veremos cómo la podremos calcular. Primeramente vamos a separar en figuras como el inicio del video, usando la línea del proyecto y esta axis line. Ahora podemos calcular este lado, este rectángulo y estos dos triángulos. Pondremos 21 pies 7 en este lado y 7 pies 9 en este lado como ejemplo. La fórmula para calcular es base por altura sobre 2. Sería 21 pies 7 pulgadas de base por 7 pies 9 pulgadas de altura dividido para 2 igual. A este resultado lo vamos a multiplicar por el espesor de concreto por 8 pulgadas igual 2.065072 yardas cúbicas. Con este mismo método podremos calcular este otro triángulo y sumar todas las partes y tendremos el resultado total. Otro método que es igual o algo para que entiendas es que un triángulo es la mitad de un rectángulo. Como puedes ver aquí, si yo completo estas líneas tengo otra vez un rectángulo. Lo mismo va a pasar si yo hago este lado de acá, tendré otro rectángulo. Por lo que podría calcular como si fuera normalmente, sería 7 pies 9 pulgadas por 21 pies 7 pulgadas por 8 pulgadas igual. Y si recuerdas, en el primer video de cómo calcular concreto tenemos esta cantidad, 4.130144. Como es la mitad del rectángulo, lo divides para 2, dividido para 2 igual 2.065072. Cuando tienes lugares donde no lleva concreto como en estos lados, calculas el área total, luego calculas el lugar donde no lleva concreto y a la cantidad total restas los espacios que no llevarán concreto y tendrás el resultado. Aquí nos dice que la columna es de 20 pulgadas y en el piso de abajo era de 24 pulgadas. Aquí tenemos el diámetro de 20 pulgadas. Ahora vamos a sacar el radio. El radio es la mitad del diámetro, por lo que sería 20 pulgadas, la mitad, 10 pulgadas. Ahora esas 10 pulgadas la multiplicamos por su misma base, o sea 10 por 10. 10 pulgadas por 10 pulgadas igual 100 pulgadas cuadradas. Multiplicamos por 3.1415, que es el valor de pi, igual. Ahora este resultado vamos a multiplicar por la altura de la columna por 10 pies 7 pulgadas igual, y tendríamos el resultado de las yardas cúbicas. Si fuera para la otra columna de 24 pulgadas sería la mitad de 24, 12. 12 pulgadas por 12 pulgadas igual por 3.1415 igual. El resultado multiplicamos por la altura por 10 pies 7 pulgadas igual, y ese sería el resultado para otra columna con diferente medida. Aquí también podrías hacer como 10 al cuadrado sería 100, podrías poner 100 pulgadas, presionas otra vez la misma tecla de pulgadas y ya te sale 100 pulgadas cuadradas por convertir más. Presionando la tecla conversión vas a presionar la segunda función, que en este botón más tiene pi igual por 10 pies 7 pulgadas igual 10.8551.
Tengo un video de cómo calcular concreto con una calculadora normal. Dejaré el link en la descripción. Vamos a calcular esta columna también con una calculadora normal, convirtiendo las medidas. Empezaremos por las pulgadas. Las 10 pulgadas sería igual a 10 pulgadas. 10 pies 7 sería igual a 127 pulgadas. 10 por 10 igual por 3.1415 igual por 127 igual dividido para 46.656 igual 0.855132. Tenemos el mismo resultado. Ahora vamos a calcular en pies. Sería 10 pulgadas es igual a 0.8333 y 10 pies 7 es igual a 10.5833. 0.8333 por 0.8333 igual por 3.1415 igual por la altura 10.5833 igual dividido para 27 igual 0.8550. Ahora con yardas, 10 pulgadas es igual a 0.2777 y 10 pies 7 pulgadas es igual a 3.5277. 0.2777 por 0.2777 igual por 3.1415 igual por la altura 3.5277 igual a 0.854. Y estas son las opciones que tendríamos para poder calcular concreto.